Hebreos capítulo 1 es donde estamos esta mañana. Por favor, vaya conmigo. Hebreos capítulo 1. Regresamos esta mañana a los primeros 4 versos de este primer capítulo, Hebreos capítulo 1, y leemos empezando en el verso 1 hasta el final del verso 4. La palabra de Dios dice esto. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta mañana. Padre en el cielo, nosotros hemos venido aquí esta mañana, un grupo de personas en necesidad. Eso es cierto, unánimemente. Esto es cierto de cada una de las personas que están sentadas aquí ahora. Estamos en una gran necesidad, ya sea que nosotros estemos conscientes de ello o no. Algunos han venido aquí esta mañana con corazones cálidos, listos para recibir la palabra de Dios. Algunos están sentados aquí ahora con corazones fríos. Algunos deseando de que sus corazones no fueran fríos, pero habiendo reconocido de que lo son. Algunos están sentados aquí como tus hijos, algunos están sentados aquí sin haber conocido a tu Hijo aún, todavía perteneciéndole al dominio de la oscuridad, sin haber sido transferidos aún al reino de tu Hijo. Señor, ¿quién es adecuado para estas cosas? Nosotros no somos adecuados, pero estamos agradecidos de que tu palabra es suficiente. Estamos agradecidos de que tu Espíritu está presente. Estamos agradecidos de que tú estás aquí y que tu Hijo camina en medio de esta iglesia, y que todo lo que es necesario para esta hora se encuentra en Él. Así que, Señor, encuéntrate con nosotros alrededor de tu palabra. Alimenta a tus ovejas, y que los perdidos hoy escuchen la voz de tu Hijo, llamándoles a la proclamación de sí mismo. Y que nosotros hoy podamos tener el gozo de ver a los pecadores confiar en Jesús por toda la vida. Pedimos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Los últimos 2 domingos yo le he dicho a usted que en el párrafo inicial del libro de Hebreos usted tiene una descripción de 7 partes del Hijo glorioso de Dios. Cada una de estas 7 descripciones es maravillosa. Cada una de estas es clave. Cada una de ellas es preciosa. Pero esta mañana hemos llegado a lo que es el corazón de estas descripciones. Ha sido reconocido por mucho tiempo de que hay una organización caística a este párrafo inicial. Si usted puede imaginárselo como 2 tablas de descripciones, lado a lado, y si usted empieza desde las esquinas más lejanas y luego se mueve paso a paso hacia el centro, hemos venido esta mañana al centro de estas 2 tablas de descripción. En las orillas de afuera está la verdad de que Jesús es mejor que cualquier otro mensajero de Dios. Verso 1 y 2 se nos dice que, piensa acerca de estas 2 tablas, se nos dice de un lado de que Jesús es mejor que los profetas. Dios ha hablado al mundo de muchas maneras, en muchas maneras. Le habló a nuestros padres por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Muévese al otro lado de la tabla de la descripción y usted tiene a la orilla, es que el hecho de que Jesús tiene un nombre superior a los ángeles. Dios, a través de la historia, Él ha mediado su palabra a través de profetas, Él ha mediado
su palabra a través de ángeles. Jesús es mejor que los profetas. Jesús es mejor que los ángeles. Tome un paso dentro de esas dos verdades. Y se nos dice que Jesús es el heredero proclamado por Dios de todas las cosas. En una mano, Él es el heredero de todas las cosas, y del otro lado se nos dice que ahora está sentado a la diestra de la majestad en lo alto. En ambos casos, su posición exaltada es lo que está siendo puesto delante de nosotros. Él es el dueño de todas las cosas, el gobernador de todas las cosas, el que posee todas las cosas, es el heredero de todas las cosas. Él ha terminado todo lo que se le dio a Él para terminar en términos de la obra de la redención. Al haberse sentado, ahora Él está siendo exaltado en los altos. Así que la posición exaltada está puesta delante de nosotros en esas dos declaraciones. Tome un paso dentro de esas dos verdades. ¿Y qué se nos dice? Nos dice de un lado que Jesús es el cual a través del Padre trajo a la existencia todo lo que ha sido creado. Jesús es el creador del universo. En la otra descripción se nos dice que por su palabra todas las cosas existen. En el presente existen. Jesús es el que sostiene todo el universo. La palabra de su poder es lo que sostiene todas las cosas. Ambas declaraciones tienen que ver con Jesús como creador y sustentador. Jesús en términos a su relación a la creación física del universo. Así que lo vemos como mensajero, lo vemos como gobernante, lo vemos como creador, lo vemos. Y ahora venimos a estas dos declaraciones en el centro que magnifican el hecho de que Jesús de Nazaret era y fue y es Dios. Él es la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Estas dos declaraciones son sinónimas, significan las mismas cosas, solo están usando palabras diferentes. Ambas proclaman la verdad de que Jesús era y es y siempre ha sido, en términos de su naturaleza divina, Dios. Y es esta verdad la que realmente explica las otras. Es lo que está en el centro de esta descripción, lo cual realmente explica todas las demás declaraciones y hacen que tengan sentido. ¿Cómo explica a Jesús como el camino preeminente en el cual Dios le ha hablado a la raza humana, aún más grande que los ángeles? ¿Cómo explica usted a Jesús como la cabeza de todas las cosas, que todas las cosas están bajo sus pies y que Él gobierna sobre todas las cosas? ¿Cómo explica usted que Jesús creó todas las cosas y ahora las sostiene? Solo hay una explicación para eso. El mensajero preeminente, el que es un gobernante soberano, el que es un poderoso creador, Él mismo es divino. Él es Dios. Lo que vemos esta mañana es algo que es único. Lo que encontramos en estas dos declaraciones nos enfoca en la función del Hijo de Dios, se enfoca en la naturaleza de Cristo. No se nos dice lo que Él hace, se nos dice quién Él es. Y es por lo que Él es. Y lo que es la razón por la cual el Padre pudo hacer lo que hizo a través de Él. Y es la razón por la cual Jesús pudo hacer lo que Él pudo hacer. Se nos recuerda en estas dos declaraciones que cuando el mundo vio a Jesús de Nazaret, ellos estaban viendo al Padre. ¿Por qué? La naturaleza del Padre es la naturaleza del Hijo. El mundo estaba encontrándose con la segunda persona de la Trinidad, con el eterno Hijo de Dios, quien se había vuelto hombre. Así que estas dos declaraciones no solamente hablan acerca de una persona asombrosa, hablan acerca de una pasión asombrosa. Hablan no solamente de una realidad eterna, pero de una decisión llena de gracia que se manifestó durante el tiempo, algo que de hecho se llevó a cabo en la historia en el tiempo cuando el Hijo eterno de Dios vino a la tierra. Tomó para sí una naturaleza humana sin pecado, de tal modo de que Dios estaba con nosotros. Lo que se dice de Jesús en estas dos declaraciones ni siquiera sabiéramos que fueran ciertos si no fuera por la encarnación. Lo que se dice aquí acerca de Él siempre fue cierto, pero nosotros nunca hubiéramos sabido que esto era cierto sin la encarnación, y la encarnación fue dada con el propósito de nuestra redención. Así que si nosotros tomamos ambas declaraciones juntas,
Hay 2 puntos. Número 1, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Número 2, es la representación del ser de Dios. Jesús es 2 maneras de expresar el mismo pensamiento, pero como dije esta mañana, solamente nos vamos a enfocar en el primero. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Verso 3 dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Solo saquemos la observación más básica de esto inmediatamente cuando se trata acerca de ambas declaraciones. Tenemos que alejarnos del pensamiento de que Jesús no es Dios. Alejarnos del pensamiento de que Jesús no es Dios, que de alguna manera Jesús mismo, el Hijo de Dios, era algún tipo de creación de Dios, algún tipo de un Dios menor, algún tipo de alguien que a través Dios hizo ciertas cosas, pero Él no era igual con el Padre. Alejémonos de ese pensamiento. Es una mentira demoníaca. Lo que leemos aquí nunca puede ser dicho de un mortal común. El decir de que Él es el resplandor de la gloria de Dios, decir de que Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios, eso no se puede decir de usted, por ejemplo. No se puede decir de mí. No se puede decir de cualquier otro ser humano común. No puede ser dicho de cualquier profeta o un apóstol o un rey o un sacerdote o un ángel. Estas son palabras asombrosas que trascenden lo que es apropiado para cualquier persona, excepto a alguien que es igual con Dios. Usted no pudiera haber dicho esto acerca de Adán aún antes de la caída, o de Abraham, o de Moisés, o de David, o de alguien como Jeremías, o Isaías, o Juan el Bautista aún. No se puede decir de los ángeles Gabriel o Miguel. Lo que se dice aquí va más allá de la capacidad de cualquier ser creado. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. El comentador R.T. France dijo esto, dice, la clave doble que abre el verso 3 describe la relación a Dios más directa y sin equivocación. Ahora en su papel de creación, pero en su naturaleza esencial. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. En otras palabras, Él es, como en Juan 1, 14, 18, Dios hecho visible. El ver como Dios es, para ver cómo se ve Dios, tenemos que ver al Hijo. Y a eso nosotros decimos amén. 2 cosas que quiero resaltar acerca de esta declaración en particular que estamos viendo esta mañana. Yo quiero que usted vea de que Jesús es el resplandor eterno de Dios. Yo quiero que usted vea que Él es el resplandor glorioso de Dios. Primero que nada, el resplandor eterno de Dios. En la traducción ESV dice en el verso 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Se traduce a un pronombre relativo en el tiempo presente participativo. Hoshon son las palabras en el griego. ¿Quién? Siendo. ¿Quién siendo? Ese pronombre relativo ve de regreso a la palabra hijo. En el verso 2 dice, en estos últimos días Él nos ha hablado por su Hijo. Verso 3 dice, ¿quién es? ¿Quién siendo? El Hijo es el sujeto. ¿Quién siendo? El resplandor de la gloria de Dios. Este participativo presente va en contrastes con un participativo en el verso 4. Cuando dice siendo mucho mejor que los ángeles, habiéndose vuelto mejor que los ángeles. El escritor nos está diciendo que Jesús se volvió mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Esa tiene una referencia a la encarnación, a la obra terminada de la redención, de la resurrección y la ascensión, sentado a la diestra de la majestad en lo alto. Esto se logró en el tiempo y la historia, de tal modo de que
Dios hombre llegó a ser llegó a esta posición exaltada que el Padre le ha dado. Él se volvió esto, pero de lo que se está hablando aquí en nuestra declaración tiene una referencia a algo que no tiene tiempo, algo eterno. Esto no es algo que Jesús se volvió. Esto está haciendo referencia a lo que Él es, por virtud de su naturaleza eterna como el Hijo eterno de Dios. Él no se volvió esto, Él es esto, por lo que Él es de toda la eternidad. A.T. Robertson, comentando acerca de ese participativo, dice, Él siendo una existencia absoluta y eterna, un presente activo de emi, en contraste con ganómenos en el verso 4. Quien siendo el resplandor de la gloria de Dios. ¿Cuándo fue Él esto? Bueno, desde toda la eternidad. Tiene el mismo tipo de contraste. En Juan, el capítulo 1, cuando usted lee el primer verso y usted lo contrasta con el verso 14. Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cuándo fue la palabra? ¿Cuándo existió el verbo con Dios? ¿Cuándo estaba el verbo con Dios? ¿Cuándo era el verbo Dios? La respuesta desde toda la eternidad. Nunca hubo un tiempo en el que Él no era eso. Y luego el verso 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que tenemos el verbo eterno, Cristo, quien estaba con Dios y era Dios, y se volvió carne en tiempo, en la historia, de tal modo que su gloria como el Hijo primogénito de Dios pudiera ser vista, Dios hecho visible. Usted tiene el mismo contraste en Filipenses capítulo 2, versos 6 y versos 7. El verso 6 se lee de esta manera, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Si usted traduce eso de una manera directa, dice, ¿quién en la forma de Dios era? ¿Quién en la forma de Dios era? Formas o mefum, haparkum. ¿Quién en la forma de Dios era? El era es un participativo presente y activo. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Eso es ganómenos, la misma palabra que está en nuestros textos. Él siempre estaba en la forma de Dios, Él siempre existió en la forma de Dios, pero Él se volvió, llegó a ser a la semejanza de hombre. Ya existiendo en la forma de Dios desde toda la eternidad, llegó a ser, vino a ser en la semejanza al hombre en el tiempo y en la historia. Así que nuestro verso cuando dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Si usted pregunta, ¿cuándo se volvió Él esto? La respuesta, Él nunca se volvió esto. Él siempre había sido esto. Esto tiene que ver con su naturaleza eterna. Esto tiene que ver con su ser eterno. Así que el resplandor eterno del Dios Todopoderoso, del Dios glorioso, de la gloria de Dios. Lo que nos lleva al segundo pensamiento esta mañana. El resplandor glorioso de Dios. ¿Qué ha sido desde toda la eternidad? Él ha sido el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios. La gloria del Padre. El resplandor de la gloria del Padre porque Él posee la misma naturaleza del Padre. Dios es una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad posee la naturaleza divina. El escritor usa una palabra aquí que solamente se usa aquí en el Nuevo Testamento. La única vez que se encuentra esta palabra traducida como resplandor, apálgamas es la palabra. El léxico griego se refiere como vidas, tiene esto que decir acerca de esta palabra en particular. En el sentido activo significa resplandor. En el sentido de una brillantez de una fuente, de un brillo de una fuente. En el sentido pasivo puede significar reflexión, un brillo
brillando de regreso. Y luego existe una nota aquí que dice que el significado nunca puede ser determinado con exactitud. Así que la palabra puede significar en un sentido activo de que Jesús es una fuente de luz, de que hay luz resplandando del Hijo de Dios. O puede significar en el sentido pasivo de que Él está reflejando la luz. En ambos casos, hablará de una luz brillante y resplandeciente, pero será como el sol haciendo brillar sus rayos o como la luz reflejando la luz del sol. Y a través de la historia de la interpretación de este pasaje, ha habido algunos que han tomado cada posición. John Calvino, por ejemplo, tomó la posición de que esta es una reflexión, pero los padres de la iglesia temprana entendían esto de una manera activa, de que Jesús mismo es la fuente de la luz. En este caso, yo creo que lo que usted está tratando de determinar es si esta es una declaración de la naturaleza eterna o más una declaración acerca de lo que su humanidad hubiera reflejado. Ken Hughes captura mi manera de pensar acerca de esto cuando él dice esto. La traducción resplandor aquí es apropiada porque otras la usan como reflexión. Hay una gran diferencia entre las dos, tan diferentes como la función de la función del sol y la luna. El sol refleja, la luna refleja la luz, pero el sol produce la luz porque es la fuente. Jesús no solamente refleja la gloria de Dios, sino que Él es parte de la gloria de Dios. Esto se mostró en el monte de la transfiguración cuando sus ropas se volvieron brillantes y blancas, más brillantes de que cualquier persona en el mundo pudiera hacerlas. Fue su propia gloria esencial, pero también era la del Padre. Esto es lo que cegó a Pablo en el camino a Damasco. Es la razón por la cual ellos cantan Dios de dioses, luz de luz. De tal modo que Jesús puede hacer delante de los ojos de los hombres lo que era. Por lo que Él siempre ha sido. Si usted lo ve a Él, usted ve al Padre. Este es el Dios eterno que ahora vino al mundo y se ha vuelto hombre. ¿De qué es el resplandor? Él es el resplandor de la gloria de Dios. La gloria de Dios en este contexto es la suma de todos los atributos de Dios. La gloria de Dios es la naturaleza de Dios. La gloria de Dios es el carácter de Dios. La gloria de Dios es quien Dios es. La gloria de Dios es su nombre. La gloria de Dios es quien Él es, su ser. Le dije a usted hace un momento, yo creo que esto es correcto. Estas dos declaraciones son sinónimos, así que si usted ve el segundo, dice que Él es la expresión exacta de su naturaleza. La naturaleza exacta de la expresión exacta de su naturaleza. Así que Él es el resplandor de la gloria de Dios, lo que es decir, la naturaleza de Dios. Y en Jesús de Nazaret nosotros tenemos a Dios encarnado. Dios ahora se ha vuelto hombre de tal modo que Él se volvió hombre, pero no dejó de ser un Dios eterno. Nunca dejó de ser uno con el Padre. Nunca dejó de ser la segunda persona de la Trinidad. Lo que los hombres vieron en Jesús era la luz de Dios, porque Él es Dios. Y el carpintero judío se encontró con Dios en la carne humana. La luz de Jesús no era una luz física, otra que por un momento breve en el monte de la transfiguración. La gloria manifestada de Dios fue cubierta. No era la luz física, la cual los hombres vieron en Jesús, era la luz del carácter de Dios, la luz de la naturaleza de Dios, la luz de quien Dios realmente es. Manifestado en este hombre. Así que la naturaleza y el carácter de Dios fue demostrado ahí en la presencia de otros hombres, en esta persona, en Jesús. El comentador Richard Phillips dijo esto: tan cálido y brillante como el sol es en los cielos, nosotros nunca lo veríamos o sentir su calor sin los seres radiantes que vienen a la tierra. Así es con Dios y con su Hijo, quien es
el resplandor de su gloria. Sin el Hijo, nosotros permanecemos en la oscuridad acerca de la gloria de Dios. Pero con el Hijo, nosotros tenemos un ideal, ciertamente una revelación perfecta de Dios. Pablo dijo en 2 Corintios 4:6 que nosotros vemos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y luego él dijo esto, y yo aprecio mucho esto. Nosotros no vemos a Dios en Cristo a través de dibujos que tratan de representar la manera en que él se veía, mucho menos a través de un actor que trata de representar la manera en que Jesús debió de haber sido. Nosotros vemos a Dios en Cristo a través de las enseñanzas de la Biblia acerca de su persona y de su obra, de su celo santo y de su amor lleno de compasión, de sus palabras celestiales y sus obras de salvación poderosas. Como explicó Martin Lloyd Jones, un sirviente que es capaz de decir todo lo que es correcto acerca de su Señor y amo, pero él nunca puede representarle en una manera en que su Hijo puede representarle. El Hijo es la manifestación del Padre al ser lo que Él es. Por lo tanto, nuestro Señor, mientras que estuvo aquí en la tierra, representó y manifestó el nombre de Dios de una manera que es incomparable y más grande que cualquier otra manera, porque Él es el Hijo de Dios. Jesús no era un profeta que decía, mírenme a mí y aprendan algo acerca de Dios. No era un ángel que dijera, escúchame a mí y aprende acerca de Dios. Pero el Hijo de Dios pudo decir, si ustedes me han visto a mí, ustedes han visto al Padre. Esto es lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Esto es exactamente el tipo de imagen que Él escogió usar cuando Él estaba hablando acerca de sí mismo. Él era la luz de Dios al mundo. La luz de Dios al mundo. Juan capítulo 8, verso 12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne y yo juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Qué declaraciones son estas? Ustedes no saben de dónde vengo. ¿De dónde vino Jesús? Vino del cielo. ¿Quién lo envió a Jesús? El Padre le envió. ¿El juicio de quién representas, Jesús? El juicio del Padre. ¿Se dan cuenta? El Padre y yo somos uno. Ustedes escuchan mi juicio, y ustedes van a escuchar el juicio de Dios. Juan capítulo 9, verso 4 dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. No una de muchas luces, sino que la luz. Mientras que yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Amados, ¿es esa una declaración pequeña? ¿Hay alguien aquí en esta mañana que pueda decir yo soy la luz del mundo? Cuando las profecías estaban siendo dadas acerca de Juan el Bautista, encontramos estas en el Evangelio de Lucas en el capítulo número 1, verso 76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. ¿El camino de quién estaba preparando? Estaba preparando el camino del Señor para dar conocimiento al pueblo de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. El Hijo nos va a visitar de lo alto. Esta es la luz del mundo.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no pierda más, tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, aleluya, amén. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se da cuenta, el único Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, el Hijo eterno de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino del mundo. Perdón, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. La luz del mundo, el resplandor, el brillar de la gloria de Dios vino al mundo. Y la única manera de ser salvo es creer en Él. Y la única manera en que usted puede venir a Él es cuando el Dios Todopoderoso cambia su corazón, porque se da cuenta que los corazones de las personas son malvadas. Malvados son por naturaleza, desde la caída. Somos seres humanos que amamos la oscuridad y no la luz. Así que la única manera de llegar a la luz es a través de la misericordia del Dios Todopoderoso y que Él abra nuestros corazones y que Él haga brillar su luz hacia adentro para que ahora nosotros podamos ver, en el caso de todos nosotros los que fuimos salvos, podamos ver la gloria de Dios estacionada en el rostro de Jesucristo. Nosotros vimos a Jesús y le reconocimos por lo que realmente es, un Dios en carne humana, el Hijo eterno de Dios que vino a la tierra a salvar a los pecadores para dar su vida como un sacrificio, como un sustituto en la cruz, para pagar por todos los pecados de aquellos que confiaran en Él. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Eso es lo que Jesús vino a hacer. El resplandor de la gloria de Dios. Trataremos con la siguiente declaración la próxima vez, pero déjeme terminar esta mañana al hacer una pregunta. ¿Cómo nosotros respondemos a una declaración como esta? ¿Cómo respondemos a una declaración como esta? ¿Qué hacemos con ella? Y probablemente le puedo dar los mismos 5 puntos la próxima vez, porque van a ser aplicables también entonces. Pero se los voy a dar esta mañana. 5 maneras de responder a esto. Primero que nada, nosotros adoramos a Jesús. Y nosotros adoramos al Dios que es una Trinidad. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo, adoramos al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios. Nuestro punto de Dios es monoteística. Solo hay un Dios que ha existido eternamente en 3 personas. No es un Dios que tiene un rostro de Padre, un rostro de Hijo, un rostro de un Espíritu. Un Dios que ha existido eternamente en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de tal modo que el Padre lo reconocemos como Dios, al Hijo lo reconocemos como Dios, al Espíritu lo reconocemos como Dios, 3 en 1. Nosotros adoramos la Trinidad. Así que adoramos al Hijo, así como adoramos al Padre y al Espíritu. Alguna vez ha dicho con Tomás, cuando vio a Jesús, mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Juan capítulo 1, verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios sino, pero se da cuenta, el único Dios que está al seno del Padre, Él ha dado a conocer a Dios. ¿Quién es Jesús? Dios en la carne humana. ¿Alguna vez ha adorado a Jesús como Dios?
¿Alguna vez le ha adorado como su Salvador, como su Señor? Se lo mencioné, pero déjeme leerlo. 2 Corintios 4:6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Esta es luz en la forma de conocimiento, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Jesús es Señor. Esa es la confesión de toda persona que ciertamente es un hijo de Dios. Jesús es Señor. Segundo, usted no solamente adoramos a Jesús, sino que estamos agradecidos por Jesús. ¿Cómo respondemos a esto? Estamos agradecidos por Jesús. Él es el regalo indescriptible del Padre. Qué amor tan asombroso, qué misericordia tan asombrosa, de que el Padre le dé a este mundo, a los seres humanos pecaminosos, a su único Hijo. Qué gracia tan asombrosa, amor y misericordia, de que el Hijo voluntariamente saliera del cielo y viniera a esta tierra para salvar a los pecadores. Estamos agradecidos de que Jesús vino a la tierra. Estamos agradecidos de que Él vivió una vida sin pecado. Estamos agradecidos de que Él murió en la cruz por nosotros. Estamos agradecidos de que Él fue levantado entre los muertos. Estamos agradecidos de que Él ha dado a conocer a Dios a nosotros. Él ha revelado a Dios a nosotros. Estamos agradecidos de que Él ha logrado nuestra redención. ¿Acaso su corazón está lleno de agradecimiento por Jesús? ¿Le adora? ¿Le da usted gracias a Dios por su Salvador? Tercero, ¿cómo respondemos a esto? Nosotros observamos a Dios en Jesús. Nosotros observamos a Dios en Jesús. Eso es, ¿quiere usted saber quién Dios es? Entienda lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo. Tome todas las declaraciones hechas acerca de Dios a través de las Escrituras, en un sentido abstracto, en solamente la forma de declaraciones, y dése cuenta de que en Jesús usted los tiene todos en concreto. Usted escucha que Dios nos dice que Él es un Dios de misericordia. ¿Quiere usted ver la misericordia de Jesús? De Dios, vea a Jesús. Si usted dice que Dios es un Dios de amor, ¿quiere ver usted el amor de Jesús? Vea a Jesús. ¿Quiere ver el perdón de Dios? Vea a Jesús. ¿Quiere ver el sufrimiento de Dios? Vea a Jesús. ¿Quiere ver la paciencia de Dios? Vea a Jesús. ¿Quiere ver usted la justicia de Dios? Escuche a Jesús. Vea a Jesús. En Jesús, nosotros observamos a Dios. Así es como Dios ha escogido declararse a sí mismo delante de nosotros en una manera preeminente a través de su Hijo. Y es tan instructivo como Dios lo hizo. Él no lo hizo al darnos alguna descripción de la apariencia de Jesús. Esto es lo que el hombre pecaminoso quiere hacer. Queremos hacer una foto, queremos pintar una pintura, hacer una película y que todos le vean. ¿Acaso no es instructivo que cuando Dios puso su gloria delante de nosotros en la persona de su Hijo, no lo hizo con una descripción de su apariencia física, sino que con una descripción de su carácter y su naturaleza y su ser y sus palabras y sus hechos? Allí es donde usted verá a Dios. Vea a Jesús y escúchele a Él y obsérvele, y usted va a observar a Jesús, y así va a ser como usted va a saber quién Dios realmente es. Y todas esas otras declaraciones acerca de Dios están vivientes y vibrando de una manera que está aumentando porque nosotros vemos a Jesús. Así que adoramos a Jesús, estamos agradecidos por Jesús, nosotros observamos a Dios en Jesús. Cuarto, nosotros anticipamos a Jesús. ¿Alguna vez le ha visto usted a Jesús? Iglesia, ¿alguna vez le han visto a Él? Aparte de los ojos de fe, ¿lo ha visto a Él físicamente? Yo espero que usted diga que no. Si usted dice que sí, entonces tenemos otro problema. No le hemos visto, pero la Biblia nos dice que al no haberle visto, nosotros le hemos amado. Que aquellos que no le han visto, le han amado. Le amamos, lo vemos con los ojos de la fe, lo vemos descrito en las páginas de las Escrituras, venimos a la fe a través de Él. Lo vemos en ese sentido, le amamos en este momento. Pero escuche, algún día nosotros vamos a verle a Él rostro a rostro. Vamos a verle cara a cara. Y cuando nosotros le veamos a Él, nosotros seremos hechos como Él. Entonces lo que nosotros sabemos ahora, en toda su plenitud, ahora sí, no, sin haberlo experimentado plenamente. Nosotros esperamos en el día en que el pecado ya no tenga habitación en nosotros. Esperamos el día en que nosotros tengamos un cuerpo resucitado, un nuevo cuerpo que encaja con el nuevo ser de nosotros. Buscamos la consumación final de la salvación que ya es nuestra en Cristo. Cuando veamos a Jesús,
nosotros seremos conformados a la imagen de Jesús. Esperamos con ansia ese día, ¿no es cierto? Anticipamos el día en que nosotros veremos a Jesús. Así que le adoramos, estamos agradecidos por Él. Nosotros observamos a Dios en Él, le anticipamos. Quinto, hasta ese día nosotros nos esforzamos a ser semejantes a Jesús. Entendemos lo que esta obra de santificación progresiva es. Es una conformación a la imagen de Jesús. ¿Y qué tipo de conformación es? Esto es tan instructivo. Escuche esto. Si nosotros entendemos esto en nuestros corazones, nos va a salvar de mucha hipocresía. La conformación a la imagen de Cristo es una conformación de carácter. No es algo que nosotros nos ponemos encima o de lo que nos vestimos. No es algún tipo de sonrisa, algún tipo de actitud. No es alguna manera de hablar cuando decimos ciertas palabras. Es cuando el amor de Dios encuentra expresión en nuestro amor. Cuando el perdón de Cristo encuentra expresión en nuestro perdón. La paciencia de Cristo encuentra expresión en nuestra paciencia. La misericordia de Cristo en nuestra misericordia. En la perseverancia de Cristo en nuestra perseverancia. Mientras que nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo en términos del carácter. El fruto del Espíritu. Ahora, semejanza a Jesús está sucediendo de una manera que está aumentando. Eso se llama madurez, madurez en la vida cristiana. Hasta el día en que nosotros veamos a nuestro Salvador cara a cara, nosotros nos esforzamos juntos con la obra del Espíritu y la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas hacia ese fin, hacia esa meta. Y nosotros sabemos que es imperfecto, sabemos que cae muy corto de la meta, en una medida infinita cada día. Aún así, continuamos esforzándonos para ese tipo de conformación porque eso glorifica a Dios. Y escuche, eso nos hace a nosotros testigos poderosos en este mundo. Nosotros sabemos que es una manera imperfecta, pero ¿acaso no es instructivo de que Jesús, quien era la luz del mundo, le dice a su pueblo, ahora nosotros somos luces en este mundo? Somos luces en este mundo. Juan 8:12 de nuevo, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios nos ha dado la vida de su Hijo y ahora porque está la presencia de la vida, existe esa luz que le pertenece a esa vida. Efesios 5:8 dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Dios se dio a conocer a sí mismo a este mundo de una manera perfecta en la luz del mundo, en el Hijo eterno de Dios que vino a la tierra, el Dios hombre. Y ahora escuche, Dios está dando a conocer a sí mismo al mundo a través de su Hijo, pero de una manera que es inimaginable en su cuerpo, la iglesia, a través de los miembros que han sido unidos a Él. Es imperfecto, pero así es como Dios está dando a conocer a sí mismo al mundo a través de su Hijo. Eso es el cuerpo de su Hijo, los miembros de su Hijo, los hijos de Dios quienes están viviendo en esta tierra. Nosotros somos luces en este mundo. Yo solo me pregunto, Hijo de Dios, la manera que usted ha estado viviendo, ¿cuánto de Jesús está viendo este mundo en usted? ¿Cuánto de Jesús está viendo este mundo en usted? Tengo el gozo y la tristeza de hacer mucha consejería con el pueblo de Dios. Yo creo que lo que es consistente, que nos falta de nuestra perspectiva, es que nosotros tenemos un propósito más alto que este pequeño pedacito de nuestras vidas. Este tema, esta cosa con la que estamos tratando. Levanten sus ojos y pregunten, ¿está usted manifestando la vida del Hijo de Dios en la manera en que usted está respondiendo a esa situación? Así es como Jesús se vería, es así como Él sonaría, es así como Él se hubiera sentido acerca de ello, es así como Él hubiera tratado con ello. Está usted esforzándose junto con el Señor diciendo, oh Señor, produce en mi vida, en todas mis circunstancias y situaciones, la vida y la luz de tu Hijo, de tal modo que este mundo pueda ver a Jesús en y a través de mí. Imperfectamente así, pero sí, realmente, que el mundo pueda ver a Jesús a través de mí. ¿Quién es Jesús? Jesús es el resplandor de la gloria de Dios.
y le adoramos. ¿Acaso no, iglesia? Oremos juntos. Padre en el cielo, gracias por tu Hijo precioso. Gracias por tu regalo indescriptible. Señor, yo oro por cualquier persona en este auditorio que no conoce a Jesús. Señor, que esta mañana ellos desean por tu Hijo, que ellos puedan ver su quiebra espiritual, qué tan vacíos están, que ellos puedan reconocer que nunca serán perdonados de sus pecados, que nunca serán hechos plenos sin Jesús, que ellos puedan poner su fe en Jesús, aunque ellos no le hayan visto con los ojos físicos, que ellos lo vean con los ojos de la fe esta mañana y que ellos le amen. Y oro por nosotros, tu pueblo, Señor, cuando nos hemos quedado cortos o ciegos, cuando hemos perdido un toque con nuestro propósito eterno, cuando estemos tratando con situaciones de una manera que se olvida y que somos luces de este mundo. Yo oro que nuestros corazones sean quebrantados y que levantemos nuestros ojos hacia arriba y que deseemos y nos esforzamos para conformarnos a tu Hijo y nuestros pensamientos en nuestras palabras y nuestros hechos en nuestro carácter. Oh Señor, haznos más como Jesús. Te amamos en su nombre, te damos adoración en su nombre, ofrecemos esto como adoración a ti, en su nombre maravilloso, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pongamos de pie juntos. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.